Bienvenidas, bienvenidos a Envejecer con S, un podcast para abrir una conversación necesaria sobre las finanzas plateadas. Bienvenidos a este episodio. Hoy vamos a hablar de un tema que nos quita el sueño a todos, pero del que pocos se atreven a hablar con transparencia por vergüenza: el fraude financiero. Y para ello hoy nos acompaña ni más ni menos que Elizabeth Noriega, vicepresidenta jurídica de la Conducef, una de las voces más relevantes en México en materia de protección y defensa de los usuarios de servicios financieros. Elizabeth ha liderado iniciativas clave para fortalecer la regulación, la prevención de fraudes y la educación financiera en el país, especialmente en un contexto de creciente digitalización. Elizabeth, un gusto y un privilegio tenerte aquí en el programa. Y tal vez para empezar, la primera pregunta es, de manera resumida para la audiencia, ¿qué es la Conducef? Muchas gracias por la invitación. La Conducef es la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros. Tiene por objeto 3 temas básicos: la protección de los usuarios financieros, el tema de educación financiera. Somos promotores y precursores de educación financiera para todos los segmentos etarios del país, y la defensa de los usuarios de servicios financieros. Una vez que lamentablemente tienen algún incidente con alguna de las instituciones financieras del sistema financiero, entonces nuestra función es la defensa de ellos y llevarlo hasta sus últimas consecuencias, que serían tribunales. Platícanos, por favor, ¿qué entendemos por fraude financiero y sobre todo cuáles son los tipos de fraudes más comunes que tenemos en México? Ok. El fraude se considera a todas aquellas conductas que una persona realiza con el objeto de que otra caiga en el error y siempre hay un daño patrimonial. Ese es, grosso modo, el esquema de lo que se considera fraude. Ahora, ¿cuáles son los tipos de fraude? Lo más usual en estos momentos son las llamadas telefónicas que le realizan a los usuarios. Ahí sí, los grupos etarios son indistintos, aunque sí hay mayor prominencia en el tema de adultos mayores, es decir, más de 60 años. ¿Y en qué consiste? En la llamada telefónica nos hacen creer que tenemos un cargo no reconocido, que ellos primero la llamada es del banco, suplantan la identidad del banco, que la llamada es del banco y que además están advirtiendo un cargo no reconocido, por ejemplo, que en ese momento tenemos que proporcionar los datos para que lo detengan. ¿A qué datos se refieren? Por ejemplo, a nuestro número de tarjeta, nuestra cuenta bancaria. Nos piden que realicemos algunas operaciones, nos mandan algunos datos a través del SMS y nos piden que demos clic a la liga, por ejemplo. Si hay información en ese sentido, se las proporcionemos, y con ello toman control prácticamente de toda nuestra banca electrónica. Entonces hay que tener mucho cuidado con esa parte. Esa es como la más frecuente en estos momentos. Y hay otras que tienen que ver con la ingeniería social. A través de los mensajes SMS nos mandan ligas. Supuesto banco nos manda ligas, nos dicen que hagamos clic y de igual forma toman control de toda nuestra banca electrónica. El smishing esto es el smishing. El phishing tiene que ver con páginas de internet y ligas que son fraudulentas. También donde nos piden que correos electrónicos, a través de correos electrónicos, por ejemplo, nos piden que demos clic en la liga y con base en ello nos vamos a páginas maliciosas. Otro de los esquemas es cuando a través de los buscadores de internet tecleamos banco fulanito, el que querramos, ¿no? Y no nos damos cuenta que nos está llevando las páginas de Google y de todos estos buscadores a páginas fraudulentas, que aparentemente el dominio es igual, pero tiene ahí algunas clavecitas donde ya nos direcciona a páginas maliciosas clonadas, que tienen toda la apariencia de ser la de nuestro banco, pero en realidad son falsas. Cuando nosotros introducimos nuestro nombre de usuario y nuestra contraseña, de igual forma se roban toda nuestra información y ellos ya podrán acceder a nuestras páginas de internet con nuestra banca electrónica verdadera y tomar el control de todos nuestros recursos. Otro de los fraudes que tenemos es a través de la disposición con tarjetas, que nos pueden cambiar muy fácilmente en el cajero. Cuando vamos a hacer una transacción, de pronto el de atrás le dice:
hay un billete de 500, ¿no? Se levanta, se agacha la persona a recogerlo y en ese momento hacen la sustitución de la tarjeta. Ya vieron también, o sea, aquí operan en 2, 3 personas, ya vieron cuando tecleamos o introducimos nuestra clave y entonces toman el control de nuestra tarjeta. Claro, ahí las disposiciones son menores, entre 9,000 y 11,000 pesos que pueden hacer por día, pero finalmente ya también se opera de esa forma. Los esquemas de fraude de inversión, que tienen que ver con esquemas piramidales, donde nos ofrecen rendimientos maravillosos de 30% mensuales, anuales. Eso cuando los beneficios son demasiado desproporcionados de lo que el mercado nos da, y el mercado nos está dando entre 4 y 7% CETES, no creamos en ello. Son seguramente fraude, y lo que opera en el esquema de pirámide es que todos los nuevos ponen los rendimientos del principal, pero cuando eso tiene que ir procesándose para pagarle a los de la siguiente escaño, pues ya no hay proveedores y entonces perdemos las inversiones. Otro de los esquemas fraudulentos tiene que ver con el uso de la inteligencia artificial, donde tenemos a figuras muy importantes como el señor Carlos Slim, la propia presidenta, anunciando supuestas inversiones en Pemex y otros mecanismos a través de las plataformas y redes sociales que son completamente falsos. Entonces, si nosotros invertimos supuestamente nuestro dinero en algunas plataformas, pues vamos a perder absolutamente todo. Robo y suplantación de identidad. Esta es una de las que más nos preocupa porque aquí ya tiene que ver con que tenemos identificaciones con la cara de la persona que se está presentando, pero los datos de otra persona. Entonces, hay que tener mucho cuidado, sobre todo cuando hay enrolamientos de naturaleza digital, con que validemos que la identidad y la credencial de lector sea verdadera, porque si le toman la identidad a otra persona con la foto o se cambia la foto y todos los datos son de la otra persona, aperturan créditos, fiscalmente es un problema y entonces es otro de los mecanismos que va bajando. La verdad es que con el uso de los biométricos se ha reducido bastante, pero todavía es uno de los mecanismos de fraude. Fraudes también con códigos QR, ¿no? Ahora se puso de moda de pícale con tu celular y danos desde encuestas de satisfacción hasta revisa información de otra naturaleza y algunos de ellos son maliciosos. Entonces lo mismo, cuidado al captar un código QR en cualquier lugar porque nos puede llevar a una página falsa. Y los fraudes pues cibernéticos, ¿no? Lo que tenemos ahí al alcance de mágicas promesas de te presto de inmediato sin información, en estos momentos 20,000 pesos, pero me tienes que dar tu información y le tienes que instalar un programa a tu celular. ¿Qué hacen con ese programa? Toman posesión de todo tu celular. Y cuando hablo de todo tu celular, son fotos, tu información, de tus correos, todo tu celular. ¿Y qué haces? Si tú no les pagas los rendimientos que además ellos están cobrando, que son altísimos, empiezan a mandarle información a tus contactos sobre qué les debes y que por favor te digan que pagues. Qué impresionante, gracias por darnos este catálogo tan extenso que creo que todos hemos conocido, pero lo hace, da una dimensión de la complejidad y la gravedad. Me gustaría preguntarte, ahora ya desde esta experiencia con Ducef, ¿qué características hacen que las personas mayores sean más vulnerables a estos fraudes? El entorno de confianza, la falta de conocimiento, que están disminuidas a veces las capacidades tanto auditivas como visuales de las personas y entonces piden ayuda a alguien más y entonces proporcionan los datos a ese alguien más. Ese puede ser uno de los entornos. En el tema de las llamadas telefónicas, sin duda, es la presión que ejercen las personas que nos llaman diciendo que en ese momento, si no les damos los datos, se van a materializar las operaciones y lo que quiere la persona que está del otro lado pues, es resguardar su patrimonio. Por lo tanto, en ese mecanismo de presión, proporciona sus datos. Yeah. La segunda, la confianza, ¿no? Creemos que los únicos que nos llaman y que tienen nuestra información son los bancos y eso no es real. Hoy hay algoritmos con los cuales se puede generar la información y incluso cuando no somos cuidadosos en desechar adecuadamente información financiera o información personal,
como ahora ya que vienen las cajas de toda la paquetería que pedimos, a veces no revisamos que destruyamos adecuadamente nuestra información. Todo eso es insumo para los malos y después nos están llamando, identificando ya nuestro nombre, nuestro domicilio, y en ese contexto, pues es mucho más fácil que la persona que está del otro lado, el usuario, caiga en uno de estos mecanismos de fraude. Y para agregarle nivel de complejidad, ¿cómo ha cambiado, cuéntanos por favor, el fraude con todo el tema de la digitalización de los servicios financieros, incluyendo la inteligencia artificial que mencionabas? Pues lo primero es que ahora nos hacen parecer cosas que no son y hay que tener mucho cuidado con la generación de la imagen con la inteligencia artificial. Ese es uno de los casos. Segundo, pues antes el malo o el defraudador tenía que ir de puerta en puerta prácticamente de persona en persona. Hoy lo hacen de manera masiva. Las llamadas telefónicas y los mensajes que recibimos, incluso los correos electrónicos con información maliciosa, se generan en volúmenes impresionantes y entonces es mucho más sencillo y estadísticamente también eh, nos puede propiciar que el mayor número de usuarios al mismo tiempo puedan caer en este tipo de fraudes. Y además, los montos por los cuales los defraudan son mucho más grandes, ¿no? Antes físicamente era difícil que la gente trajera 100,000 pesos en la bolsa, pero con un clic podemos transferir 100,000 pesos de manera inmediata, en segundos. Entonces, esta sofisticación se ha permitido que los montos sean más altos, las operaciones más rápidas y el número de usuarios que caen también empiece a crecer. Una de las principales epidemias de nuestro século son las estafas y las fraudes financieras, especialmente cuando hablamos de las personas mayores que por muchas veces guardaron sus patrimonios y después en segundos pueden perderlas. Eso no es un reto solo de nuestra región, pero también de todo el mundo. Dados de Gaza, de Global Anti-Scam Alliance, nos mostram que casi 400 bilhões de dólares foram perdidos em estafas e fraudes no ano passado. Quando falamos de nossos países, o que está sucedendo é que estamos com uma inovação financeira muito rápida, especialmente com os pagos instantâneos, pero al mismo tiempo temos desigualdade e crescimento muito grande de estafas e de la tecnologia de los estafadores, especialmente agora com inteligência artificial. Solo em Brasil, as pessoas já perderam casi 25 bilhões de reais, ou seja, 5 bilhões de dólares, em estafas digitais por pagos instantâneos. E, de novo, os adultos maiores são as principais vítimas de los estafadores, porque tienen más plata, tienen más dinero guardado, muchas veces no entienden tanto así de tecnología y muchas veces quedan muy nerviosas cuando reciben un mensaje, especialmente hablando de ingeniería social, que son la gran mayoría de las estafas, que son esas historias muy bueno contadas, como por ejemplo un mensaje de un hijo pedindo un dinero para pagar aí una cuenta ou algo que necessita muito rapidamente. Ou seja, os estafadores utilizam da emoção, utilizam da urgência e aí esse adulto maior hace esse pago para o estafador, muitas vezes utilizando o pago instantâneo ou outra maneira também de pago. E dessa forma, como é algo que está sucedendo muito rapidamente e de pronto também muita novidade, todos os stakeholders, todas as organizações que são afetadas por estafas estão todavia entendendo melhor o que está sucedendo. Por isso é tão importante esse tema ser hablado e discutido não só por as pessoas, pela sociedade como um todo, pero também por agentes públicos, também por los bancos, instituições financeiras, claro, pero é um problema de todos e que impacta não só a vítima em si, pero todo su entorno e sua família. Hablando também de dados,
Es muy importante, entonces así, las fraudes, la gran mayoría son de ingeniería social, son una historia muy bien contada, especialmente por mensajes, por WhatsApp, que es uno de los canales muy utilizados por los estafadores, pero también puede llegar por llamada, puede llegar por email, por correo, y de esa manera, una de las principales tips es que una educación financiera contra estafas. O sea, en una hora que recibes un mensaje de esa forma, de mucha urgencia, parar y pensar un poco. Pero claro, en ese momento muchas veces es tan rápida la transacción que entiendes y hace el pago. Bueno, de esa manera hay innovaciones tanto de la parte de educación financiera, o sea, hacer más campañas, más información de una manera didáctica para las personas, para que sea realmente muy provechoso. Al mismo tiempo, hay innovaciones también de base tecnológica para ayudar a entender y a ir y actuar muy rápido quando a estafa sucede. Sou uma das sócias de Silverguard, que é uma fintech brasileira que ajuda vítimas de estafas, especialmente os adultos maiores, pero ao mesmo tempo criamos uma inteligência artificial que tem uma taxonomia própria para identificar fraudes e estafas de uma maneira muito rápida. Então, ajudamos de la parte de las víctimas de una manera gratuita y también las instituciones financieras para identificar y actuar muy rápido en las estafas de ingeniería social, que son las más difíciles de serem tratadas. Pero estamos vendo aí muitas inovações também nesse processo, ou de educação financeira contra estafas, ou também de tecnologia para identificación de estafas. Eso es un problema, de nuevo, es un reto global, no es solo de nuestra región, pero tenemos mucho a perder si no actuarmos muy rápido en ese gran reto, especialmente para los adultos mayores que cuidaron toda su vida de tener un dinero y en cuestión de segundos pueden perderlos. Y ahí eso también se puede ser un peso tanto para la familia, pero también para la sociedad como un todo, y también, claro, de sus propias vidas. Soy Laila Valías, un gusto estar acá con ustedes. Gracias. ¿Cuál es el diagnóstico actual sobre el volumen de incidencias de fraude? De acuerdo con los datos del INEGI, solamente el 9% de la población que sufre un fraude lo denuncia. Entonces la estadística está muy reservada. Sin embargo, de las alrededor de 198,000 quejas que recibe la Conducef, el 37% corresponde a fraudes de adultos mayores. Entonces sí es un tema digamos que nuestra población a la que atendemos en mayor medida, y los casos recurrentes que tenemos en Conducef todos los días. Oye, y creo que es importante mencionar, en estos casos de fraude, ¿dónde queda la responsabilidad cuando hay un fraude? ¿Dentro del banco, dentro del cliente? Cuéntanos un poco de eso. Las instituciones financieras sin duda tienen la obligación de establecer mecanismos para que el usuario pueda protegerse. ¿A qué nos referimos? Tiene que tener perfiles del usuario. Es decir, si se trata de un adulto mayor que recibe su pensión, que gasta semanalmente, no sé, 10,000, 15,000 pesos, no puede ser que deje pasar una operación de 400,000 pesos en un solo momento. Tendría que tener mecanismos de alerta que incidan en que el usuario confirme que sí quiere realizar esa operación. ¿Y eso cómo? Pues al principio no lo dejamos pasar y propiciamos que el usuario se comunique para decir si soy yo quien quiere realizar la operación. Es un segundo check, ¿no? Y del lado de los usuarios, por ejemplo, estar informados. Porque a veces se nos hace muy fácil darle la tarjeta al nieto, al hijo, para que nos saque el dinero. Pero con esa transferencia de nuestro plástico y darle nuestro NIP,
lo que estamos haciendo es comprometer nuestra información. Y en los contratos de adhesión que firmamos cuando contratamos un producto o servicio financiero, es una de las cláusulas de exclusión de responsabilidad de las instituciones financieras. O sea, ellos tienen su tramo de responsabilidad, pero nosotros también el nuestro. Y el nuestro es cuidar nuestros datos. Entonces, si nosotros comprometemos nuestra información, el banco no está obligado a responder ante un fraude. O sea, si caemos en una de estas llamadas, al yo haber otorgado mi información, eso exime al banco de su responsabilidad y pasa a ser mi responsabilidad. Justamente. Oye, desde el punto de vista regulatorio, ¿qué avances se han logrado en México para proteger a los usuarios, particularmente a las personas mayores? Tenemos varias acciones, tanto preventivas como correctivas. Las correctivas tienen que ver, por ejemplo, con el uso de biométricos. Y con el uso de biométricos es mucho más complejo que ocurran los fraudes, ¿no? Pero también pasa. El uso de biométricos significa que hay transacciones para las que ya tenemos que tener una huella o bien nuestro rostro. El uso del chip y el NIP. ¿Qué nos pide la regulación? Que haya por lo menos 2 mecanismos de autenticación cuando hay una tarjeta presente, ¿no? La tarjeta presente, que es el chip, y el NIP, que tenemos que teclear. Pero además hay otros mecanismos como los perfilamientos de los que ahorita hablaba. El banco tiene o las instituciones financieras tienen la obligación de ver cómo se comporta su cliente y con base en eso generar su perfil. Es decir, si viene gastando 15,000 pesos, suponiendo por semana, no podría realizar operaciones en ráfaga por 1,000,000 de pesos, porque eso lo tendría que detener. Hoy podemos establecer nuestro monto único de transacción. Es decir, para proteger mi cuenta, yo no voy a hacer transacciones de más de 10,000 pesos. Si requiero más, tengo que pedir autorización a través de mi app. Y es uno de los mecanismos que nos permiten. También podemos, dentro de nuestras propias aplicaciones, tenemos segmentos para no tener todo el dinero visible. Y a través de cajitas, guardaditos, podemos mandar el dinero a otros segmentos de nuestra app con el objeto de que no estén todos en el mismo nivel. Pero además, una de las partes muy importantes tiene que ver con la información. Y dentro de la información tenemos campañas para todos los segmentos etarios, pero muy en particular para los adultos mayores, en donde les decimos, cuidado, si te llama el banco, no caigas, cuelga, marca tú directamente a tu banco, no remarques, porque además se enmascarillan los teléfonos celulares, nunca remarques, marca tú directamente o acude a tu sucursal. Y tenemos protocolos que hoy de manera preventiva o prudencial estamos trabajando con las instituciones financieras. ¿Y en qué consisten? Adaptar el esquema tanto presencial como digital para que el adulto mayor pueda tener mayor confiabilidad en las transacciones que realiza. ¿Y esto qué implica? Desde el tema de movilidad, desde hacer rampas para que el usuario pueda llegar a la sucursal, como atenderlos de manera prioritaria, cómo explicarles. Hoy hay apps incluso que generan una ayuda en el tema de deficiencia auditiva y deficiencia visual. Entonces, a través de estos protocolos que firmamos con las instituciones financieras, que no son obligatorios, sino cada una de las instituciones se obliga en la forma y términos que ellos decidan, claro, con cierto estándar, habilitamos el entorno financiero para que los adultos mayores puedan transaccionar de manera, digamos que más amigable, en un lenguaje mucho más sencillo, y generemos menores riesgos, que esa es la parte importante. Genial, fascinante tema. Ahora, Elizabeth, para ir cerrando, me gustaría nada más como última pregunta, tanto para los tomadores de decisión que están en la audiencia como las personas, ¿cuáles serían las 3 principales recomendaciones, tanto a nivel personal como corporativas, para mitigar la exposición al fraude? La información es un tema esencial. A veces desdeñamos el tema de la comunicación, pero en realidad si no estamos informados, somos mucho más vulnerables, ¿no? Aquí se aplica el de la información es poder. El siguiente, diversificar. No podemos tener todo en la misma cuenta ni en el mismo segmento abierto. Diversificarse nos permite también protegernos. Y establecer controles internos, ¿no? Ya sea en la familia o en la empresa. En la empresa, que no todas las personas hagan o den la autorización, que las personas que realizan la autorización no sean la misma, sino hay un segmento compartido que nos permite
revisar y vigilar que el que tenía que hacer la transacción pues no esté solito viendo para dónde lo desvía. Y en el tema familiar, sí también tener un entorno de protección que nos ayude, porque también tenemos que muchos, en algunas ocasiones, gente de la misma gente que defrauda a los adultos que ya no tienen mucha movilidad, pues son los propios familiares o cuidadores. Ese es el siguiente entorno. Entonces, si creamos una red en nuestra propia familia que nos permita que todos estemos como pendientes del patrimonio de la persona adulta mayor, nos va a ayudar muchísimo. Qué información tan relevante y tan buenas recomendaciones. La seguridad financiera no es un estado, es un proceso de vigilancia constante. La conveniencia de la banca digital no puede ser una excusa para la laxitud en nuestros protocolos de protección. De verdad, agradecemos mucho a Elizabeth Noriega por su claridad técnica y exponernos la realidad jurídica de este ecosistema tan relevante para para toda la audiencia del sector financiero y de las personas mayores. No te olvides de seguir Envejecer Podcast y acompáñanos en 15 días para continuar hablando de finanzas plateadas e inclusión. Esto fue Envejecer Podcast. Hasta la próxima.